están pasando y que solamente pues Señor puede mitigar ese dolor, amén. Pero son las señales, hermanos, amén. Mateo 24 habla acerca de que habría estas cosas: violencia, terremotos, guerras, angustia, amén. Hay mucha angustia, así que necesitamos estar orando, amén. Bueno, pero vayamos a la palabra del Señor y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Romanos 3:23. Y mientras usted abre su Biblia, hermanos, al final del servicio ya usted puede recoger su budget para el campamento. Todos los que ya se registraron ya puede recoger su budget, amén. Lo puede hacer el día de hoy y guardarlo, no lo vaya a perder, por favor. Así que ya puede usted recoger su budget para que usted se lo lleve ya a casita, y ya el jueves pues ya vamos a iniciar con nuestro campamento, hermanos, 2026, amén. Eso va a ser algo poderoso. Los que todavía no se registran no debe pensarlo más, hermanos. Entonces cancelamos el servicio el día martes para que todos tengamos la oportunidad de estar aquí el día jueves. Amén. Vamos a dar inicio a las 7 de la noche. Así es que, hermanos, no se debe perder este campamento por nada del mundo. Nada más debe ser más importante que atender la cosa de Dios. Amén. Romanos 3:23, vamos a leerlo ahí en voz alta. Nada más es un solo versículo. Romanos 3:23 dice así: en el nombre de Jesús, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amantísimo Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor Jesucristo, te pedimos, como siempre lo hago, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, tomando este vaso de barro en tus manos, Señor, que uses todo mi ser para que pueda, Dios mío, ser de bendición a tu pueblo, oh Dios. Háblanos, Señor, ministranos a través de tu palabra, oh Dios. Que tu Santo Espíritu siga moviendo en ese lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? Tome su lugar un momento en esta hora. El pintor Da Vinci, aquel que pintó el cuadro de la Santa Cena que muchos conocemos, estuvo buscando el personaje que pudiera representar a Jesús en ese cuadro. Y él se dio la tarea de buscar en muchos lugares, en iglesias, en coros, y viendo qué persona pudiera representar el personaje de Jesús en ese cuadro que él pintó, que se hizo muy famoso. Y de pronto, hermanos, se encontró un joven en una iglesia que cantaba en un coro. Y ese joven, hermanos, pues reflejaba paz, reflejaba su rostro tranquilidad, su mirada reflejaba pues una conciencia tranquila, y Da Vinci dijo: este es el personaje que puedo usar para pintar este cuadro de la última cena de Jesús, o lo que se conoce como la Santa Cena. Y así lo hizo. Dice que le tomó 6 años para buscar el personaje. Y una vez que estuvo trabajando en ello y pintando, ¿verdad?, este cuadro y este personaje, después había que buscar otro personaje, y era buscar quién podía representar a Judas. Entonces él dijo: bueno, necesito ir pues a los lugares donde hay personas que deben reflejar odio, rencor, envidia y todo eso. Y también le tomó 6 años para encontrar ese personaje. Y dice que la historia dice que este hombre, Da Vinci,
fue a una de las prisiones, creo que allí en Milán, Italia, y pudo llegar a un calabozo donde estaba allí un joven, y ya pidió el permiso para que le permitiera a la joven salir, en tanto que él podía pintar su rostro, exactamente. Y mientras Da Vinci estaba pintando el rostro de este joven que era el que se asemejaba a Judas, el joven lo estaba observando, viendo, y Da Vinci, hermanos, le preguntó, y como que hizo una pausa mientras él pintaba, hizo una pausa y dijo: joven, ¿le pasa algo? Y dijo el joven: ¿no me conoce? Y él dijo: no, no te conozco. Hasta en esos momentos que podemos obtener el permiso para que tú pudieras salir, pero yo nunca te he visto. Digo: ¿seguro que nunca me ha visto? Dijo: no te he visto. Dijo: mire, yo soy el mismo joven que usted usó para pintar lo que representaría el rostro de Jesús. Y Da Vinci dijo: ¿cómo es posible que tú eres el mismo? Aquel joven que yo vi, que reflejaba pues paz, amor, que reflejaba una conciencia tranquila. Dice: yo mismo soy, y ahora te estoy usando para que tú representes a Judas, y estabas condenado en una prisión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? El mismo personaje cambió de ser una persona apacible a ser una persona agresiva. Amén. Y hasta llegar a una prisión. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hermanos, el pecado fue lo que cambió el rostro de este personaje. Aleluya. Por eso es que el tema de hoy es el pecado y sus consecuencias. Y hermanos, al hablar del pecado, no es hablar de una idea vieja. Amén. Tampoco hablar de una incómoda o pasada moda. Es hablar de un problema más profundo que el ser humano tiene delante de Dios. Nuestra generación, hermanos, en la que actualmente vivimos, muchas veces cambia el nombre del pecado para hacerlo sonar menos grave. Pero la verdad es que el pecado es grave, hermanos. Algunos le llaman error, debilidad. Bueno, es que fue un error. Soy humano. Bueno, es que soy débil. Algunos le llaman proceso porque dicen: estoy pasando por un proceso. Otros le llaman heridas. Tengo heridas en mi corazón. Otros le llaman: bueno, es mi libertad personal, yo puedo hacer lo que yo quiera. O simplemente le dicen: es una decisión privada de cada persona. Pero la palabra de Dios, hermanos, no trata el pecado como una falla superficial. La Biblia, la palabra de Dios, presenta el pecado como rebelión contra Dios. Y si el mundo en que usted y yo vivimos está como está, es a causa de la rebelión contra Dios. Y hermano, no solamente es una rebelión, sino que es una corrupción que hay en el corazón del ser humano, y esto ocasiona una ruptura de comunicación entre el hombre y Dios. Entonces, por eso es que, hermanos, el día de hoy, este estudio, esta predicación, como usted la quiera llamar, no puede comenzar con opiniones humanas ni con definiciones culturales, porque hoy en día cada quien tiene su opinión acerca de algunos actos o cosas que se practican, y dicen: bueno, para mí yo creo que eso no es malo, para mí yo creo que eso no es tan malo, o esto es muy normal en mi país, o esto es muy normal en el mundo en que vivimos. Hermanos y hermanas, pero ¿sabe una cosa?
debemos comenzar no con opiniones humanas, sino con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado nos aparta de Dios. Y si el problema de la raza humana es el pecado, entonces tenemos que enfrentarlo. Tenemos que, hermanos, entender que es tiempo de tomar seriedad y no ver este asunto con livianeza, sino que es un asunto que ha destruido, hermanos, familias, ha destruido jóvenes, ha destruido, hermanos, mujeres, varones, ha causado un serio problema en la sociedad en la cual estamos viviendo, y por generaciones esto ha causado un terrible problema. Entonces, hermanos, este verso que hemos leído establece una verdad universal, es decir, para todo el mundo. El pecado, amén, nos destituye de Dios. Entonces todos hemos pecado, todos hemos fallado delante de la gloria de Dios, y nadie puede presentarse justo, amén, por sus propios méritos. Es muy difícil eso, amén. Si no entendemos correctamente, hermanos y hermanas, el pecado, tampoco entenderemos correctamente la gracia. Vuelvo a repetir, si no entendemos, si no asimilamos la gravedad del pecado, no vamos a entender la gracia de Dios. Cuando entendemos realmente, hermanos, lo grave que es el pecado y a dónde iban nuestras almas, dónde íbamos a terminar, amén, entonces apreciamos la gracia de Dios. Aleluya, amén. Y la razón por la cual gente no aprecia la gracia de Dios es porque no ha entendido la gravedad del pecado. Amén. Entonces, si suavizamos el pecado, vamos a debilitar el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Es decir, si decimos, eso no es tan malo, aquello no creo que sea, amén, todo el mundo hace aquello, todo el mundo hace lo otro, entonces estamos debilitando, amén, el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y debes saber que Jesucristo pagó un precio muy grande por ti y por mí en aquella cruz. Aleluya. Que fue el pecado quien llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, si vamos a reducir el pecado a una simple conducta externa, perdemos de vista que el problema alcanza el corazón, porque todo lo que ocurre en este mundo, me refiero en la sociedad, comenzó en el corazón. Comienza en el corazón. La Biblia dice: del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, los adulterios, los hurtos, las fornicaciones, amén, la lascivia. Todo eso sale del corazón, amén. Entonces, hermanos, y no solamente el pecado ha corrompido el corazón, sino también la mente y la voluntad y los deseos del ser humano. Entonces, hermanos, cuando estudiamos sobre el problema del pecado, es indispensable, amén, entender que todo eso nos muestra que el hombre necesitamos la redención, amén, por la sangre de Jesucristo. Todo ser humano necesita ser redimido por la sangre de Jesús si desea ir al cielo. Aleluya. Entonces, todos sabemos que desde Génesis vemos que el pecado no entró al mundo como una simple equivocación humana. No, hermanos, el pecado no entra como una equivocación humana, porque Dios les dijo a aquella pareja: de todo árbol del huerto puedes comer, pero de aquel árbol que está ahí no puedes comer, porque el día que tú comas de eso moriréis. Pero, hermanos, amén, a sabiendas de que Dios dijo que no lo hicieran, ellos desobedecieron directamente a la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta caída, amén, fue lo que originó una tragedia en la raza humana. Entonces, el Nuevo Testamento confirma la gravedad de esta condición. Y esto es lo que necesitamos entender, porque estamos en tiempos, hermano, donde todo se ve normal. Todo se ve normal. Amén.
Y mi intención no es ni traer miedo, ni traer condenación, mucho menos. Pero sí que reflexionemos. Porque cuando a una de iglesia aquello es normal, entonces la pregunta es, ¿dónde dejaste de entender que la gracia de Dios fue lo que te rescató del pecado? Aleluya. Porque, hermanos, cuando ya comenzamos, por ejemplo, a mentir y no pasa nada, aún a guardar rencor, bueno, soy humano, o me ofendieron, o y comenzamos a declarar una serie de conclusiones, pues ya no estamos realmente entendiendo la gravedad del pecado. Amén. Entonces la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento, Romanos 5:12, y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Note que, hermano, cuando el pecado entra, trae ¿qué? Muerte. Cuando el pecado entra, trae destrucción. Cuando el pecado entra, trae miseria. Cuando el pecado entra, hermanos, arruina un matrimonio, arruina una familia, arruina la vida de un joven que puede tener un buen futuro, arruina la vida de aquella jovencita que puede tener un futuro. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Arruina. Entonces esto significa que el pecado no es solamente un acto aislado, sino una realidad que afecta a toda la humanidad. Y por eso tenemos que estar conscientes, hermanos. El pecado afecta nuestras vidas. El pecado afecta a nuestra familia. Pero si lo tomas ligeramente, una mentirita o una peliculita ahí obscena, o una palabra obscena, no pasa nada. No, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir. Esto es algo grave cuando no lo asimilamos correctamente. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy no solamente es un diagnóstico, no, sino que, hermanos, la Biblia revela la gravedad del pecado y necesitamos enfrentarlo, confrontarlo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, desde Mateo capítulo número 1, verso 21, la Biblia declara y dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? Hermanos, a liberarnos del pecado, a sacarnos de esa condición. Aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces, el evangelio, hermanos, no ignora el pecado, lo enfrenta con la obra perfecta del sacrificio de Jesucristo. Es decir, el pecado fue la causa por la cual Jesús fue a la cruz del Calvario. Entonces hoy quiero que juntos examináramos qué es el pecado, cuál es su origen, cómo afecta al ser humano. Amén. Cuáles son sus consecuencias, y eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces comencemos, hermanos, con el punto número 1. ¿Qué es el pecado según la Biblia? No según lo que dice la sociedad allá afuera. Según la Biblia, ¿qué es el pecado? Amén. Mire, el pecado, hermanos, el pecado es rebelión contra Dios. Repito, el pecado es rebelión contra Dios. Entendamos esto. Dios es el dueño de esta tierra. Y como dueño de esta tierra y el creador de la raza humana, Él tiene el derecho de establecer normas y criterios para que nos rijan mientras estamos aquí en la tierra. Es decir, Dios es el que estableció un estilo de vida para el ser humano, para que vive en esa tierra. Y cuando el hombre, hermanos, cuando el hombre no acepta, entonces el hombre o el ser humano se rebela contra Dios. Amén. Contra su voluntad santa. Y es lo que el mundo debe entender. Amén. No podemos permitir, hermanos, tampoco que la cultura defina aquello que solamente Dios tiene autoridad para definir. Porque realmente cuando se le pregunta a quien sea un filósofo, a un doctor, a un licenciado sobre ciertas conductas, va a decir: no hay problema. No, eso, ¿verdad? Si te sientes bien, si te agrada,
Amén. Si no molestas a nadie con aquello, esa es su propia definición. Por eso es que, hermanos, no vamos a permitir que la cultura en que vivimos, amén, nos dé la definición acerca del pecado, sino que es Dios quien tiene la autoridad de decir qué es malo y qué es bueno. Amén. Entonces, el pecado, hermanos, el pecado es infracción de la ley de Dios. Es infracción de la ley de Dios. ¿Cuántas veces usted ha ido manejando? Amén. Y de pronto, mi hermano, rebasó el límite de velocidad. Y llega esa patrulla con las luces rojas y azules. Amén. Y usted le dice al oficial: ay, perdóneme, no me di cuenta. Y va a decir: bueno, pero tú has cometido infracción, porque hay una ley de tránsito y has cometido infracción. Entonces lo mismo ocurre con Dios, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia declara claramente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, nadie somos perfectos, pero sí tiene que haber un anhelo, tiene que haber un deseo en nuestro corazón de hacer lo correcto delante de Dios, iglesia. Tiene que haber un deseo. No puedes estar pecando deliberadamente como si nada fuera a ocurrir. No. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por supuesto que no vamos a ser perfectos, pero debe haber un anhelo, un deseo, amén, de hacer lo recto delante de Dios. Que si de pronto alguien nos ofende, no puede guardar ese rencor, porque ese rencor es pecado delante de Dios. Y en el momento que sientes eso, tienes que buscar el altar de arrepentimiento y decir: Señor, esto no está bien. Y cuando Dios ve tu arrepentimiento, y cuando Dios ve tu rechazo a aquello que no está bien, es cuando viene la gracia de Dios a tu vida. Pero cuando la persona se justifica y dice: bueno, es que ocurrió esto, ocurrió aquello, y por eso tengo rencor, no te justificas. Delante de Dios no hay justificación así. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Amén. Cuando de pronto, hermanos, viene un pensamiento obsceno a tu mente y lo retienes y te deleitas, eso está mal delante de Dios. Tiene que haber un deseo de agradar a Dios. Que viene ese pensamiento: Señor, ayúdame, Dios mío, eso no lo acepto, eso no es de Dios. Amén, esto es sucio, Señor, aleluya. Y es cuando la persona puede tener la gracia de Dios en su vida. ¿Cuánto es gloria a Dios, hermano? Entonces lo que dice Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Amén. Pues el pecado es infracción de la ley. Este versículo establece un principio fundamental. El pecado existe porque Dios ha establecido un estándar santo, justo y perfecto para la humanidad. Repito, Dios ha establecido un estándar de vida. Un estándar de vida justo, santo, perfecto. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No es como tú te sientas, es como dice Dios. Entonces, el pecado no depende de emociones humanas. Bueno, yo no me siento tan mal. Bueno, yo creo que no es tan malo. No depende de cómo te sientas, depende de lo que Dios dice en su palabra. Aleluya. Alguien dice gloria a Dios, hermanos y hermanas. Porque o bien sea que no te sientas tan mal, o bien sea que alguien te diga: no se preocupe, hermano, pues tiene razón. Amén. Pero no importa cómo te sientas o qué es lo que alguien te dice. Si este libro dice que eso no se debe hacer, no se debe hacer. Entonces el pecado no depende, repito, de emociones humanas, tampoco de tendencias culturales. Porque, bueno, pastor, es que en mi país así se usa.
Es que en mi familia así acostumbramos. O es que usted sabe, como mexicanos así hablamos. ¿Aló? Lo que determina qué es pecado no es ni tus emociones, ni la sociedad, sino es Dios mismo quien determina qué es pecado. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, mire, para tener un mejor entendimiento del mensaje de Dios, lo que Dios ha establecido, primero debemos analizar la palabra que se usa ahí en 1 Juan 3:4, pecado. En el Nuevo Testamento la palabra pecado en el griego, hermanos, está definido como errar el blanco, equivocarse, desviarse del camino de la rectitud. Repito, errar al blanco, equivocarse o desviarse del camino. Entonces, esto es profundamente importante porque revela que el pecado no es simplemente cometer actos externos malos. El pecado representa desviarse del estándar perfecto de Dios. Amén. Desviarnos de lo que Dios dejó establecido. Amén. Desviarse. Por ejemplo, cuando se escucha de que no hay problema, que alguien forme un matrimonio entre un hombre y un hombre, ¿qué está pasando ahí? Ya se desviaron del estándar de Dios. Porque según el estándar de Dios, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, según la palabra de Dios. ¿Aló? Cuando la mujer es la que toma autoridad en la casa, ya se desvió del estándar de Dios. Porque según el estándar de Dios, el hombre es la cabeza de la mujer. Amén. Cuando tomamos lo que no es nuestro, ya no desviamos del estándar de Dios, porque dice Dios, no robarás. ¿Sí me entiende? Pero fue el papel de baño de mi trabajo y tiene mucho. Gloria al nombre de Jesús. Entonces ya se desvió del estándar de Dios. Esto es lo que hay que entender. Que cuando nos desviamos del estándar de Dios, eso es lo que es pecado. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Siempre procurar estar en el estándar de Dios. Escuche una cosa. No importa cómo me sienta. Por ejemplo, como humanos podemos enojarnos, pero ¿qué dice el estándar de Dios? Airaos, pero no pequéis. Entonces ya cuando comienzo a hablar y comienzo a hablar, amén, ya me desvié del estándar de Dios, ya. Claro, alguien puede venir contigo. No, hermano, pues usted es humano, amén. Todos nos molestan. Sí, dice Dios, airaos, pero no pequéis. Y mire, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay gente que tiene con un rencor por años y años y años. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Dice Dios, quítese toda amargura. Y hay gente que dice, no, pues siempre está culpando atrás, justificándose de cuando era niño, cuando era niña, cuando no sé qué. Sí, usted puede justificar todo eso, pero Dios no pasa por alto esas cosas. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces el pecado representa desviarse del estándar perfecto establecido por Dios. Por ejemplo, cuando Dios dice su palabra que la mujer no debe usar traje de hombre ni el hombre traje de mujer, y la mujer lo hace, se está desviando del estándar que Dios dejó establecido. Cuando Dios dice que a la mujer es honroso dejarse crecer el cabello, por el contrario al hombre, hermano, le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Si el hombre lo deja crecer,
se está ¿qué? Desviando del estándar que Dios estableció y viceversa. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Esto no es legalismo, esto es el estándar de Dios. Quiero pues que la mujer vista con ropa decorosa, con pudor y modestia. Amén. Con mujeres que profesan piedad. Cuando la mujer, mis hermanos, descubre todo su cuerpo o parece radiografía andando, entonces, hermanos, se ha desviado del estándar de Dios. Esto no es regla de la iglesia. No. Usted puede vivir como usted quiera. Pero hay un estándar que Dios ha revelado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Entonces, Romanos 7:12 dice: de manera que la ley, escuche bien esto, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios revela el carácter santo de Dios. Es decir, los estándares bíblicos revelan el carácter santo de Dios. Amén. Y si yo represento a Dios, yo debo revelar en toda mi manera de vivir el carácter de Dios. ¿Quién dice gloria a Dios, hermanos? Entonces, la ley revela el carácter santo de Dios. Ahora, el pecado representa rebelión contra la santidad de Dios. Entonces, cuando yo hago lo contrario, estoy publicando mi rebeldía contra Dios. Y yo puedo decir, yo amo a Dios, pero con mis hechos estoy diciendo que me estoy rebelando contra Dios. ¿Sí me entiende? Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardar mis mandamientos. A ver, dígalo fuerte: si me amáis, guardar mis mandamientos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia necesitamos entender? Hermanos, que Dios es bueno y que Dios quiere que simplemente vivamos de acuerdo con los parámetros, con los estándares establecidos en su palabra. Es todo. Que tenemos que luchar contra esta naturaleza que quiere rebelarse contra los preceptos de Dios. Aleluya. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén. Entonces, el pecado comenzó como rebelión contra la autoridad de Dios. Amén. La primera manifestación que vemos, hermano, del pecado en la historia humana aparece en Génesis 3. Usted lee ahí Génesis 3, se va a encontrar ahí. Amén. Ahí vemos que el problema central no era simplemente comer el fruto. Ese no fue el problema. El verdadero problema no era el fruto, era echar la autoridad de Dios a un lado. Era, hermanos, hacer a un lado la autoridad de Dios y vivir o decidir independientemente según la voluntad propia. Ahora, ¿qué es? Vamos a ver aquí, ¿qué es lo que pasó? Dice: sí, pero la serpiente era astuta. Es decir, ¿quién era esta serpiente? Era Satanás. Amén. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual, note eso, la cual dijo a la mujer. Escuche bien esto, la cual dijo a la mujer. ¿Qué fue lo que dijo? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la misma táctica que usó Satanás en el jardín de Edén es lo que usa hoy en día. Con que ya te dijeron que hay una cervecita es malo. Ya te dijeron ahí en la iglesia, ¿verdad? No, pues es que te están lavando el cerebro. Oye, con que ya te dijeron que ir al baile, pero por favor, hombre, hay que divertirse. No, entonces, ¿qué es lo que pasa en la mente de mucha gente? Lo que pasó con Eva, comienzan a meditar. Bueno, hoy tiene razón, porque fue lo que Eva hizo. Hoy tiene razón. Amén. Gloria a Dios. No dijo con que
con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Perdón, vuelvo a repetir otra vez: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Quiero aclarar esto: Dios nunca dijo que no lo tocaran. Pero ¿cuántas veces añadimos? No, y hasta me prohíben. ¿Sí o no? Pues me han dicho y me prohíben. Añaden otras cosas más. No comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no te va a pasar nada, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces note que, hermanos, presentó la desobediencia como algo que iba a generar éxito a la vida de Eva y Adán. ¿Sabe qué? El pecado nunca va a traer bendición a nadie. Entonces aquí vemos cómo el pecado comienza cuestionando ¿qué? La palabra de Dios. Es lo que hay que tener cuidado, hermanos. Cuando alguien cuestiona lo que está escrito, porque hoy en día dice: bueno, pero Dios no quiso decir eso. No, es que Dios no trató. Oiga, ¿qué fue? La Biblia es tan clara, hermanos. Amén. No, lo que Dios trata de decir es esto. No, lo que está escrito es más claro que el agua. ¿Aló? Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Se comenzó a cuestionar ¿qué? La palabra de Dios, y exaltando la autonomía humana o la voluntad humana. Entonces todo pecado en esencia representa rechazo de la autoridad divina y exaltación de ¿qué? De la voluntad humana. Yo creo que está bien. Es que no me parece. Es que usted es demasiado exagerado. Entonces eso es la voluntad humana. Amén. Pero resulta que la voluntad humana se quiere poner sobre la voluntad de Dios, y eso no es posible. Amén. Por eso es que Isaías 53:6 nos habla de cómo está la sociedad hoy en día. Mira lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Note eso: cada cual se apartó por su camino. Cada quien escoge el camino que quiere, ¿sí o no? Amén. Usted y yo escogimos caminos equivocados. Amén. Y aceptemos o no, hermano, hoy todavía sufrimos las consecuencias. ¿Sí o no? Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces el pecado implica apartarse ¿de qué? Del camino establecido por Dios para seguir el propio camino del hombre. Amén. Entonces el pecado, hermanos, afecta la totalidad del ser humano. Por eso tengamos cuidado, hermanos, porque el pecado afecta nuestras vidas. La Escritura enseña que el pecado no afecta solamente ciertas conductas externas. El pecado ha corrompido profundamente la naturaleza humana. El pecado trae serias consecuencias. Y el problema hoy en día, hermanos, es que hay gente que está aceptando cosas que Dios no acepta. Yo hablo de cristianos aceptando cosas que Dios no acepta, conductas que Dios no acepta. Entonces la Escritura enseña que el pecado, hermanos, repito, afecta seriamente, porque corrompe profundamente la vida del ser humano. Jeremías 17:9 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando la persona comienza a darle más importancia a lo que siente, porque hay gente que, escuche una cosa, hay gente que dice: bueno, yo no me siento mal. Hermano, pues tú deberías estar en el altar llorando. Dice: Señor, ¿qué está pasando? Ya no me siento mal por lo que hago. ¿Aló? ¿Qué está pasando, Señor? Yo de recién convertido me sentía tan mal cuando de pronto venía un pensamiento y yo era como que
Todo lo veo normal, como que no hay problema, como que todo está bien. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Sabe qué? Cuando ya no sientes remordimiento, cuando no sientes, hay algo que no está ya bien en tu vida. Amén. Porque este corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces aquí vemos que el problema del hombre no es superficial. El pecado afecta pensamientos, deseos, emociones, motivaciones y decisiones internas, hermanos. Repito, el pecado afecta tus pensamientos. Amén. El pecado afecta tus emociones. El pecado afecta tus motivaciones. ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué hablas así? Amén. ¿Por qué dices esta frase? Hay algo en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué has decidido esto? Entonces el pecado, hermano, va a afectar definitivamente. Por eso, cada decisión que usted va a tomar, asegúrese que no sea originado por una conducta pecaminosa. ¿Aló? Amén. Entonces, Romanos 3:10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Amén. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hablo de la sociedad actual. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando ya no hay temor de Dios en tu vida y en mi vida, hermano, estamos perdidos. Usted puede decir cualquier otra cosa, pero cuando ya no hay temor de Dios, cuando yo hablo lo que me da la gana, cuando yo puedo, amén, guardar rencor en mi corazón, cuando pensamientos obscenos están en mi mente y no hago nada, hermano, estoy perdido. Y le tengo una nueva, y puedo brincar y saltar. Amén. Pero sabe una cosa, cuando ya no me remuerde acá dentro de la conciencia, y cuando ya no me siento más de ofender a Dios por lo que hago, por lo que hablo, por lo que pienso, hermano, hay un problema serio. Por eso es tiempo de reflexionar, y es tiempo de meditar, y es tiempo, hermanos, de realmente leer la palabra de Dios y saber qué le agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Es importante, hermanos, hacer un análisis de nuestras vidas. Olvídese, hermano, usted concéntrese en usted mismo, a un análisis de mí. ¿Cómo me estoy conduciendo delante de Dios? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy actuando? Usted puede esconderse de todo mundo, pero jamás te vas a esconder de Dios, y las consecuencias se van a dejar ver tarde que temprano, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Rey con el corazón. Aleluya. Por eso es que el problema humano no se resuelve, hermanos, con educación. Qué bueno por los colegios, universidades, todo eso muy bien. Pero ¿sabe qué? Una gente no cambia porque tenga un título. Amén. O por una religión. Hermanos, el pecado produce separación espiritual y muerte. Amén. Isaías 59:1 dice así: y aquí, amén, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere levantar, aleluya, amén, hombres y mujeres, aleluya. Pero ¿sabe qué es lo que lo detiene? Son las iniquidades. Son esas cositas que parecen inofensivas o que causan hasta risa. Amén. Donde la hermana y el hermano ya se acostumbraron a hablar así, se acostumbraron a actuar así, se acostumbraron a responder así, se acostumbraron a tratar a los demás así. Se han acostumbrado, pero eso es pecado delante de Dios.
Alguien diga gloria a Dios el día de hoy. Oh, aleluya. Vuelvo a repetir esto. Y aquí, note lo que dice Dios. Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, nuestro Dios está a nuestra disposición. Dios quiere ayudarnos, quiere bendecirnos. Dios quiere, hermanos, darnos lo mejor a nosotros. Pero ¿sabe qué? Pero dice ahí muy claramente: pero vuestras iniquidades, eso que ves en el YouTube, eso que ves en el Facebook, eso que escuchas, eso está causando división, aleluya, entre tú y Dios. Porque es muy normal ver en el Facebook un chiste obsceno. Es normal eso. No es normal. Hoy es muy normal, hermano, bueno, escuchar ciertas. No es normal eso. Hoy es muy normal hablar así. Usted sabe, hoy es muy normal tratar de conquistar a alguien que es muy normal para muchos, hermano. Y dice Dios, eso es lo que ha hecho, lo que trae división. Por eso oraciones no son contestadas. Por eso se detiene la bendición de Dios en nuestras vidas. Porque la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Note esto: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. No, es que la hermana, es que la hermana así es su carácter, la hermana así es su carácter. Amén, sí su carácter agresiva. Amén, es que la hermana así es, pero ya se le pasará. Bueno, más vale que se le pase, porque eso está haciendo división entre Dios y... No, es que el hermano así es de corajudo. Usted sabe, es que es el, porque hoy se justifica. Es que por la diabetes, es que por la alta presión, es que por no sé qué, es que por aquello. Y hoy vivimos justificando a todo el mundo. Pero dice Dios: vuestras iniquidades han hecho división. ¿Aló? Pensamientos. Que ahí se almacenan. Gloria al nombre de Jesús. Alguien dice gloria a Dios, hermano. Romanos 6:23 declara: porque la paga del pecado es muerte. Note que el pecado tiene su paga. El pecado trae factura tarde que temprano. ¿Aló? Por eso, como dije al principio, tiene que haber un deseo, hermano. Cuando de pronto alguna cosa que venga rara a nuestra vida: Señor, ayúdame, esto no está bien, esto no es correcto, esto no está de acuerdo con tu palabra, Señor, ayúdame, Señor. Dios, eso le agrada a Dios. Amén. Efesios 2:1 declara y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces esto demuestra que el pecado no es problema menor. Es una condición espiritual que conduce a la muerte y condenación eterna. Amén. El pecado esclaviza al ser humano, hermanos. La Biblia también enseña que el hombre natural no posee verdadera libertad espiritual. El pecado domina, esclaviza y controla la vida del ser humano caído. Por eso Jesús dijo en Juan 8:34: amén, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Amén. Romanos 7:18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, diga conmigo, mi carne, no mora el bien. Porque querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Pero ¿sabe qué? Lo importante de todo esto es que Dios nos ha dado su Santo Espíritu para controlar nuestra naturaleza carnal. Dios no nos dejó solos. Él dijo: te voy a dar mi Santo Espíritu
para que puedas controlar tu naturaleza carnal que quiere llevarte a violar la ley de Dios, aleluya, o rebelarte contra Dios. Dios vio que como seres humanos éramos realmente incapaces, amén, de liberarnos del pecado. Por eso Él nos libertó y nos dio Santo Espíritu para controlar nuestra naturaleza carnal. Entonces la humanidad necesita mucho más que una religión. Necesita a Jesucristo. Entonces el pecado revela la necesidad absoluta de la redención. Por eso, hermanos, cuando ya la iglesia no ve el pecado como algo serio, pues cuando se transmite un estudio bíblico, cuando se da un estudio bíblico, hasta nos saltamos las páginas. Bueno, no voy a hablar de esto porque quizás la persona se ofende. No, hablemos de bendiciones, hablemos de esto. Y por eso hoy en día se suaviza y no se le dice la verdad a la gente. ¿Qué sentiría usted, hermanos, que usted llega con su médico y de pronto el médico ve que hay un tumor canceroso en una parte de su cuerpo? Y dice, pero si le digo, se va a preocupar, quizás, mejor voy a decir que todo va a estar bien. Médico, ¿cómo estoy? Pues hay un puntito por ahí leve, pero ya se va a pasar. Y cuando se da cuenta que aquello era grave, dijo, ¿por qué no me dijo la verdad? ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, la iglesia, tenemos que ver el pecado seriamente. Seriamente. La iglesia somos los que deberíamos, hermanos, siempre mantenernos en el estándar de Dios. Amén. Nada justifica. Por eso es que hoy en día hay una necesidad de que la iglesia entienda que el pecado es lo que lleva a la gente a la condenación eterna. Es el pecado. Gloria al nombre de Jesús. Y es tiempo de reflexionar. Es tiempo de meditar. Si hay algo que usted está practicando, si hay algo que a lo cual usted se ha conformado, que usted dice, bueno, ya de pronto usted tiene la costumbre ya de levantar falsos, de andar de chismoso, y amén, y ya normal. Hermano, algo no está bien. Algo no está bien. Amén. Y que es tiempo de tener un deseo, un anhelo de agradar a Dios. Porque hay una eternidad, hermanos. Hay una eternidad. Y una vez que este corazón deje de latir, si nosotros vivimos una vida apartados del estándar de Dios, hermano, difícilmente podemos ir al cielo. ¿Aló? Siempre debes preguntarte, ¿qué dice Dios sobre esta decisión que voy a tomar? ¿Qué dice Dios sobre esto que voy a hacer? ¿Qué dice Dios sobre esto que voy a hablar? ¿Qué dice Dios sobre esto que voy a practicar? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios sobre esto que estoy pensando? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Amén. Porque hoy en día vivimos tiempos donde hay gente tan sinvergüenza, hermanos, que no sienten nada, no, ya no. Y lo peor de todo, que se llaman cristianos. Hermano, hoy no hay tiempo ya de explicar, pero la Biblia dice claramente, quítese de vosotros. Amén. Y ahí habla una serie de cosas. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey. Y comienza ahí, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan varones, ni los maldicientes, ni los avaros, ni los borrachos. Amén. Y una serie de cosas, hermano. Todas esas cosas
tenemos que hacerlas a un lado. ¿Aló? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Por ejemplo, si usted, bueno, X persona, porque a veces hay varones y mujeres. Si usted es un varón y se está tratando de y manda un mensajito a alguien, usted está casado y usted manda un mensaje, pero nomás fue un mensaje, ese es pecado delante de Dios. Y si usted, hermana, le sonríe a ese hermano, que está pecando ante Dios. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan no se detuvo. Oiga, gente que dice: ay, el pastor me ofendió. Bueno, si usted se quiere ofender es su problema, pero es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, escuche una cosa, escuche bien. Amén. Pero pastor, yo tengo 40 años aquí en el país y con quien me casé se quedó en México, pero hace 40 años. Pueden pasar 100 años. Mientras estás casado, estás casado. Aleluya. Pero ya encontré en mi corazoncito, ¿sí? ¿Ah? ¿Aló? ¿Sí me entiende? Hermanos, pecado es pecado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con Dios. Póngase de pie por un momento. Vamos a hablar con Dios. ¿Qué conductas, qué cosas estoy haciendo a las cuales ya me he acostumbrado y que debo arrepentirme? Ahora escuche una cosa, y es un asunto suyo, hermanos, si quiere arrepentir o no, pero le aseguro, el pecado trae consecuencias, sin duda. El pecado va a traer consecuencias. Afecta tu vida, afecta a tu familia, tus hijos, afecta a todo. Es tiempo de cortar con conductas que no están de acuerdo con esta palabra, hermanos. Corta con eso. Corta con eso. Usted que se acostumbró ya a criticar y hermanos, corte con eso. Usted que se acostumbró a hablar de todo el mundo, corte con eso, hermano. Usted que ya se acostumbró a ver ahí cosas que no debe ver, corte con eso. Corta con eso. Corta con eso. Aleluya. Usted puede buscar miles de excusas, pero nada lo justifica. Hay que venir con Dios. Decir: Señor, necesito tu ayuda. Y no solamente decís: ocupo tu ayuda, sino: Señor, esto no está bien, abandono esto. Y hay que abandonar aquello, hermanos. Hay que abandonar eso. No podemos rebelarnos contra Dios. Toda rebeldía contra Dios trae consecuencias, hermanos. Toda rebeldía contra Dios va a traer consecuencias, se lo aseguro. Pero hoy podemos hablar con el Señor. Si hubiera alguien aquí que quizás todavía no entrega su vida a Jesucristo, yo le quiero ser muy franco. La rebelión contra Dios es lo que ha traído tanto problema a su vida. Pero hoy usted puede hablar con el Señor, entregar su vida a Jesucristo. Dice: Señor, perdóname, yo quiero entregar mi vida a ti hoy. Dé el primer paso, reconocer, y tome esa decisión de caminar con Jesucristo. El pecado ha dañado la humanidad entera, hermanos. Ha dañado esta humanidad, ha dañado familias, ha dañado al ser humano. No vamos a permitir que el pecado siga dañando nuestras vidas cuando ya el Señor nos rescató de esa vida pecaminosa. Habla con Dios.
Aleluya. Habla con el Señor. Seriamente, sinceramente, hablemos con el Señor. Mientras el coro canta un canto, vamos a pedir a Dios por su misericordia. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Gracias, Señor. Hable con el Señor Jesucristo. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Oh, aleluya. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús. Un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren alabar. Hacemos hoy ante tu altar.
aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Tome su lugar por un momento. Gracias, Señor, gracias, Señor Jesús. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a dar una bienvenida a Heréndida a Judith Ixcol, que estuvo aquí por primera vez con nosotros. Heréndida, qué bueno que estuvo aquí el día de hoy. Damos un fuerte aplauso de bienvenida. Amén. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, mi obligación es entregarle el mensaje a usted. Ya usted decide qué hacer con ese mensaje. Amén. Pero el día de mañana, cuando haya ciertas consecuencias, acuérdese que se le predicó la palabra de Dios. Amén. Acuérdese. Esa es mi obligación. Dijo Pablo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Esa es mi obligación. Y dijo Pablo: porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo tengo este mensaje por temor a que se ofenden, por temor a que se moleste o que algunos se vayan, entonces yo voy a estar en problemas con Dios. Yo no voy a arriesgar mi alma. Amén. No puedo arriesgar mi alma. Entonces, hermanos, es tiempo de tener un deseo, un anhelo de agradar a Dios. Agradar a Dios, hermano. Tiene que haber un deseo. Si hay ese deseo en su corazón, si hay esa firme convicción de agradar a Dios, cuando vengan ciertas cosas, tentaciones, inmediatamente ir con el Señor y Dios te va a levantar, Dios te va a ayudar. Pero cuando ya comenzamos a, hermanos, a aceptar todo y no hay problema y no tiene de malo, con lo que hago a nadie ofendo y todas esas cosas, el asunto no es que ofendas a alguien, estás ofendiendo a Dios. Amén. Es decir, con lo que tú hagas también no ofendes. A quien ofendes es a Dios. Amén. El problema no es conmigo, el problema es con Dios. Amén. Entonces vamos a orar para despedirnos. Mañana tenemos oración a las 5 de la mañana. Necesitamos tener un buen grupo de gente aquí orando. Vamos a orar por este campamento que ya está aquí, hermano.